No siempre queremos salir. A veces lo que queremos es que Egipto, nuestro Egipto, duela un poco menos. Y eso es diferente. Y es más difícil de admitir. Estamos a horas de Pesaj. Y el lenguaje que aparece es el de siempre. Libertad, salida, redención. Palabras que ordenan la escena y que todos sabemos pronunciar de memoria. Pero hay algo que las palabras ocultan. Algo que la Agadá no dice directamente, aunque lo supone. Que el pueblo que salió de Egipto no necesariamente quería salir. Quería en todo caso una esclavitud más digna, un faraón más razonable. Ahora lo llamarían un moderado. Te ahoga pero con buenos modales. Querían que las condiciones mejoraran un poco, que sean más soportables. Así es como funciona el peso de lo conocido. Egipto era esclavitud y eso no está en discusión. Pero también era un sistema dentro del cual cada uno sabía cómo moverse. Había dolor, abusos, humillación y al mismo tiempo una lógica, una estructura. Uno sabía qué esperar y lo que se puede anticipar, aunque sea duro o lastime incluso, genera algo parecido a la estabilidad, porque es familiar. Y lo familiar tiene una gravedad propia. Por eso la salida no es tan clara y brillante como la contamos cuando simplificamos la historia. El momento que define todo no es el mar abriéndose. Ese es el final. El momento que define todo es anterior, menos estridente, y casi nadie lo mira fijo. Queda como un dato al pasar, pero es probablemente el punto de inflexión más importante de la historia. Dios les pide que tomen un cordero, que lo aten y que lo dejen expuesto durante 4 días, en pleno Egipto, sin haber salido todavía, sin garantías de nada. El cordero era sagrado para los egipcios. Y ese no es un detalle de color. Significa que ese acto tenía consecuencias reales, visibles, en un contexto donde todavía vivían bajo el mismo techo que el opresor. No es una decisión íntima que nadie ve. No es un gesto interno, es una acción que rompe el pacto tácito de seguir como si nada. Y en ese momento no hay ningún milagro todavía. No hay señales, no hay confirmación, no hay garantía de que el mar se va a abrir ni que esto va a terminar bien. Solo hay una decisión humana que quiebra definitivamente lo que venía siendo la vida hasta ese instante. El pasuk dice, Mishhu ukhu lahem tzon. Van a retirarse y a tomar para ustedes un cordero. Y el orden no es casual. Primero, el movimiento de distancia, retirarse. Antes que nada, correrse de un lugar. Después, recién después, aparece la posibilidad de tomar algo nuevo. No son simultáneos. Algo tiene que aflojar antes que otra cosa pueda aparecer. Y ese aflojar ocurre en un momento en el que todavía no hay nada del otro lado que lo justifique. Eso es lo difícil, no la salida. El momento antes de la salida, cuando uno ya no puede seguir sosteniendo lo mismo, pero todavía no tiene nada con qué reemplazarlo.
La tradición jasídica insiste en que el exilio más profundo no es geográfico. El exilio es aquel dentro de uno mismo, dentro de sí mismo. La dificultad de moverse de un lugar interno que se volvió tan familiar que ya ni se percibe como un lugar, solo como la realidad. Y ahí es donde esto deja de ser una historia antigua. Porque todos, en algún nivel, sostenemos algo que ya no termina de representar quiénes somos. Una manera de vincularnos que alguna vez tuvo sentido y ahora funciona por inercia. Una historia que nos contamos sobre nosotros mismos, que ya no explica nada, pero que seguimos repitiendo, porque pararla implica preguntarse qué hay debajo. Un vínculo que ya no alimenta, pero del que no nos movemos, porque sí, porque lo conocemos, porque al menos sabemos cómo movernos dentro de él. No es que no haya salida, es que la salida implica un tiempo intermedio donde no está lo anterior, pero lo nuevo todavía no tiene forma. Y ese tiempo, ese espacio sin forma, es exactamente donde más queremos volver atrás. Lo que este tiempo propone no es la salida, es ese punto anterior, ese momento en el que algo ya no cierra, ya se siente, ya no se puede ignorar. Y sin embargo, uno sigue ahí como si nada hubiera cambiado. Quedarse con ese momento, sin apurarse a resolverlo, sin convertir la incomodidad en lección antes que termine de decir lo que tiene que decir. Hay una idea que Heschel trabaja en Dios en busca del hombre y que acá tiene peso directo. La experiencia viene antes que la explicación. Uno no entiende primero y después siente. Siente primero, en una forma que todavía no tiene nombre, y la comprensión, si llega, llega después. Cuando apuramos ese proceso, lo que estamos haciendo es evadiendo. El momento previo a la salida es eso, algo que ya se siente pero todavía no se entiende del todo. Y la tentación de saltearlo es enorme, de ir directo al mar abierto, a la parte que ya tiene forma y sentido y final conocido. Pero el mar viene después. Primero hay que atar el cordero. Honremos el tiempo del medio. Ese espacio donde lo viejo ya murió y lo nuevo aún no nace. Es el único lugar donde la fe es real y no solo una palabra de la Gadá. Animémonos a sostener la mirada frente a lo que nos duele, a dejar de alimentar lo que nos encadena. Atar el cordero es quizás esa conversación que finalmente decidimos tener, o ese silencio que dejamos de guardar para protegernos. Shabbat Agadol, este Shabbat, es el Shabbat de los grandes preparativos. Pero el preparativo más grande no es limpiar la casa, sino el coraje de admitir que ya no cabemos en el lugar donde estamos. Porque solo el que se atreve a atar el cordero en la oscuridad de su propio Egipto está realmente listo para ver amanecer en libertad.